En las 2 menos 20 aproximadamente. Ya les decíamos cuando a las 12:30 les dábamos la bienvenida que íbamos a charlar con la escritora Araceli Vega, a la que hemos vuelto a invitar a nuestros estudios después de aquel Jazz Fair, ¿verdad? Sí. Que vino a presentarnos. Buenos días, Araceli. Buenos días, es un placer estar aquí. Porque hace unos casi 2 meses ya aproximadamente ya vino a presentarnos Jazz Fair, Hijo del Fuego, esa novela que nos ambientaba aproximadamente en la Roma del siglo I. Veíamos las peripecias y sobre todo el mensaje que esta novela conllevaba, pero ya entonces matizábamos, Araceli, que tú eres una mujer que gusta además de rodearse de niños y sobre todo de tratar de entenderles y tratar de implicarse en la educación de los niños a través, por ejemplo, de difusión de valores en los propios cuentos. Y aunque ya dimos a conocer algunos de los títulos que te preceden, con Araceli hoy nos adentramos en 2 cuentos dentro de una colección, además que ahora nos contarás que trabaja mucho en la sensibilización y la educación de los niños, que acaban de ver la luz. Los publicabais este sábado, por lo menos se presentaban este sábado. Exacto, sí, han salido este sábado, ya los hemos presentado en la Casa del Libro y es una colección, de hecho el nombre se llama Sikubani, es el apócope de cuentos de valores humanos para niños. Ya con el título yo creo que lo decimos todo. Nuestra intención es crear cuentos que tengan este soporte de valores humanos. Cuentos que además sean leídos en familia, ¿eh? De los pequeños, en función de las edades y de su aproximación ya a la lectura, más tardía o más temprana, en función, pero sean leídos con la familia. Tanto es así que hay una parte esencial que me gusta mucho de estos cuentos, es que cuando termina la historia, en ese mismo instante aparecen también unas pautas que a los padres nos vienen muy bien sobre cómo poner en práctica algunos de esos valores que se difunden en la historia. Sí, especialmente en la serie Arcoiris, el primer libro que estamos publicando es El bailarín brillante. Entonces son 4 cuentos que tratan el valor de la paciencia. Al final de este libro lo que tenemos son unas cuantas actividades que los niños pueden hacer con sus padres. Son actividades sencillas y la idea es que, bueno, a la vez que tratamos ese valor también estamos reforzando la relación, ¿no? La relación familiar. Y después, en el caso de la serie Esmeralda, que son libros para niños a partir de 8 años, ahí lo que tenemos son relatos, son pequeñas novelitas, es una pequeña novela, y esta novela lo que trata es del tema de la autoestima y el respeto. Esos son los 2 valores que están ahí subyaciendo. Después, la historia trata el problema del bullying, del acoso escolar, y la autoestima y el respeto como un modo de abordar esto. Nuestra apuesta es que el desarrollo de los valores humanos realmente puede hacer que nosotros nos convirtamos en las personas íntegras que en el fondo todos queremos ser. Cualquier padre desea eso para su hijo. Y nosotros estamos ofreciendo materiales que puedan darle soporte a los padres, a los educadores, para poder transmitir este tipo de valores, valores como la responsabilidad, pues como hemos dicho, como la paciencia, que van a necesitar los niños el día de mañana cuando sean adultos para poder continuar adelante con sus vidas de una manera... Los padres que nos transmiten muy a menudo, y lo sabes perfectamente, Araceli, que nunca saben si van por el camino correcto, si están haciendo bien las cosas, si esta es la manera o no de educar a los niños conforme a nuestros principios. Pero lo bueno es que además hay herramientas y hay instrumentos que nos ayudan, que nos dan pistas, que nos sirven, pues vamos a aprovecharlos. Y qué mejor que incentivar la lectura, además en los pequeños, a través de cuentos en los que subyacen determinados mensajes. Así es que casi lo tenemos todo en uno, en estos cuentos. Bueno, vamos a comenzar por El bailarín brillante. Es muy difícil pedirle a un niño paciencia, muy complicado, pero Araceli ha sabido sortear con la historia del viaje de Kitty, del bailarín brillante, de la olla deliciosa y del jardinero de estrellas. Bueno, pues cómo se puede aprender desde la imaginación y la creatividad a enseñar a los niños eso, a esperar un poquitito, porque luego la recompensa merece la pena. Sí, de hecho destacamos que la paciencia, porque a veces hay personas que asocian la paciencia con lentitud y no tienen nada que ver, ¿no? Entonces nosotros destacamos que la paciencia es ir paso a paso en un proceso, sea de aprendizaje, sea de una tarea, sea de consecución de un logro, cualquiera de estas cosas. Entonces la paciencia es que nosotros no nos podemos saltar ningún proceso, ninguna parte de ese proceso. Como me decía recientemente una niña de 12 años, claro, para aprender a ir en bici primero tengo que caminar. Dije, exactamente.
Exactamente, eso es. Es complicado, ¿verdad? Porque hoy los niños y también especialmente los jóvenes, sobre todo a raíz de la cantidad de estímulos que reciben, y ese estímulo suele ir asociado con una respuesta rápida, quieren las cosas de forma inmediata. Sí. Y lo de esperar lo identifican en muchas ocasiones con la pérdida de la oportunidad de conseguirlo. Eso es. De hecho, nuestra cultura hace mucho hincapié en esto. ¿En la inmediatez? Sí. Cuanto más rápido es el móvil, cuanto más rápido es un aparato, es que tiene mayor calidad, es mejor. Y esa asociación inconsciente está en los niños. Claro, es que hay muchas cosas en nuestra vida que o llevan este proceso de la paciencia, es decir, de ir paso a paso para un logro, o no se consiguen. Lógico, lógico. Y además es un aprendizaje, como todo. Sí. Pero si decíamos que tenemos además esas ayudas y esos recursos suficientes a través de los libros, pues bueno, miel sobre hojuelas. ¿De qué trata El bailarín brillante? Con cada uno de estos cuentos amenos y muy distintos uno de otro. Sí, son muy diferentes. El primero, El viaje de Kitty, lo presentamos el sábado, hicimos un cuentacuentos en la presentación. Es la historia de una gota de agua. Y ese cuento lo hice especialmente porque recordaba un dicho que leí una vez, que más vale la paciencia y la persistencia de una gota que la fuerza de un torrente. Y esa máxima la aprendí cuando tenía 14 años y se mantuvo en mi vida, y dije, un día haré un cuento sobre esto. Y aquí está. Y llegó Kitty. Llegó Kitty. Y sus muchas aventuras. Que es muy divertida, baja desde las nubes, quiere un sitio muy divertido, pero las cosas no salen como ella espera. Finalmente aprende y se lo pasa muy bien. Tenemos una danza mágica con El bailarín brillante, sí, también de por medio. Eso es, el bailarín es un bailarín que recorre pueblos y ciudades y que tiene una danza mágica, efectivamente, que hace que las personas saquen lo mejor que tienen dentro, su creatividad, su capacidad de dar cosas bonitas, de producir aquello que les hace sentir bien, y las personas cuando ven esa danza quieren sacar lo mejor de sí mismo. Hay muchos niños que se divierten en la cocina, que se divierten viendo cómo los demás elaboran y manipulan los alimentos, y además con aparatos que a veces pueden parecer mágicos, ¿eh? Artilugios que también están presentes en uno de tus cuentos. Sí, es la olla deliciosa. La olla deliciosa con el cocinero Alex, que está aprendiendo a cocinar. Y bueno, la olla deliciosa es que hace las comidas más ricas con sus secretos de la cocina. Qué suerte, qué suerte. Maneras de enfocar algo como la paciencia, un valor, bueno, pues que los niños tienen que ir poco a poco asimilando a través de los cuentos, y con uno de ellos como El jardinero de estrellas. El jardinero de estrellas, además, yo creo que tiene como mucha vigencia ahora mismo, porque son 3 astrólogos que viven ahí por encima de la Tierra y que reparten una serie de cualidades, pero hay una nube que no les permite a la gente ver las estrellas, ver lo brillante, y ellos colaboran, contribuyen y se dan cuenta de que el jardinero de estrellas, de hecho, es el protagonista, se da cuenta de que falta paciencia y que hay que tener eso para poder ver todas las estrellas. Ana Manteca ha hecho mucho a la hora de poner imágenes a estos cuentos y a estos relatos. Es la ilustradora de la que os habéis rodeado. Sí, Ana Manteca vive en Valladolid, es una gran ilustradora y estoy muy contenta. Ella trabajó mucho tiempo, meses, y vimos muchas pruebas para llegar a conseguir el espíritu que queríamos en el libro. Y los ilustradores que forman, bueno, pues una parte fundamental también a la hora de completar este tipo de cuentos y escenas. También José Miguel Martín ha estado trabajando, en este caso, en otro Te cuento un secreto. Literario. Sí, José Miguel Martín ha trabajado mucho conmigo y ha trabajado en 3 libros, y él es fabuloso, me gusta mucho, al igual que Ana. Y José Miguel es muy versátil, es capaz de adaptarse muy bien. Las ilustraciones. ¿Le encontramos en Ana y Daniel comparten o no necesariamente? No, son otros. Pensando son otros. Y José Miguel le ha dado también un aire muy claro a Adrián, el protagonista de Te cuento un secreto, ese aire de un niño que es a la vez reflexivo, pero que también es un niño muy activo. Eso es muy importante. Estamos tratando en ese libro también de dar ese sentido de ambas cosas. ¿Cómo se aborda el acoso escolar en la vista de un pequeño de 8, de 9, de 10 años? Sí, era un tema delicado. Yo era consciente. De hecho, este libro quedó finalista en el concurso de Everest de 2009, porque la verdad es que traté de abordarlo de una manera muy delicada. Podíamos caer en varias cosas, ¿no? En angustia, en otra serie de cosas, o incluso en confundir el tema, porque a veces pueden ocurrir incidentes en una clase y no tienen por qué ser acoso. El acoso es algo que es repetido, es un hecho repetido de violencia y de impedimento de libertad de expresión de una persona.
Entonces, lo que nosotros hemos querido aportar aquí es un espacio de reflexión. Partimos del hecho de que un caso de acoso escolar debe de ser tratado por psicólogos, padres y profesores. Y esto no intenta buscar la panacea universal, sino simplemente dar una visión de que lo que debemos de desarrollar es el valor de la autoestima, el que un niño se sienta valioso y que también los demás niños que haya en la clase, en el colegio, se sientan valiosos y sientan valiosos a los demás. Esto es un proceso interno-externo. Aquí entra mucho la inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal, intrapersonal. Hemos tratado esto de manera muy profunda y reflexiva y desde luego con mucha delicadeza, pero dejando muy claro que es este valor que uno da a sí mismo y da a los demás lo que va a hacer que ese problema que se ha extendido demasiado ya empiece a descender. Hablabas de inteligencia emocional. Sí. En estos cuentos subyace mucho la idea de dejar aflorar en los niños los sentimientos. Sí, es algo que exacto. no hemos sabido gestionar otras generaciones, lo de guardárnoslo todo para nosotros. Eso es. Y que los niños gestionen esas emociones y las compartan y las hagan públicas, luego nos ayuda, ¿verdad?, a reconducir nuestras formas de ver la vida y de afrontar las cosas. Eso es. Las emociones que no son expresadas no pueden ser ni entendidas ni reconducidas. Entonces, eso es lo primero que un niño tiene que aprender y saber que es válido expresar esas emociones. Ahora bien, tenemos que enseñarle a canalizar toda la energía que hay detrás de una emoción. Un niño que tiene una rabieta está expresando algo que no está en orden dentro de él. Hay una necesidad o algo que no está funcionando en su entorno, en sí mismo. Y eso es importante verlo. Eso es importante por parte del adulto reconocer esa emoción y saber cómo canalizarla. Estos libros hacen una apuesta por todo esto, todo el tiempo. Porque además aprendan también a gestionar su tiempo, porque además aprendan de alguna manera a relacionarse con los libros, con la literatura y ampliar su vocabulario. Sí, al 50% vamos. Esos lastres que arrastramos también. Vamos al 50% en apostar por los valores y apostar por la literatura. O sea, queremos que los niños desarrollen ese amor por la literatura, ese gusto que da, que nosotros como adultos lo hemos experimentado, estar en un sillón leyendo, yéndote a mundos que realmente jamás podrías ir en tu vida cotidiana, viviendo experiencias, emociones, situaciones que no podrías vivir. Lo que un libro te aporta, yo creo que no hay nada en este mundo que te lo vaya a aportar. Y eso es lo que queremos que ellos también desarrollen. Y que además empiecen a sentir ese gusto, desde luego, por descubrir esas historias, esas aventuras. Además, con este trasfondo que tienen estas dos obras en las que nos estamos deteniendo esta mañana, Te cuento un secreto y El bailarín brillante, que se presentaban este fin de semana con un método diferente, con público y con una interacción, bueno, que yo creo que funcionó como se había previsto. Sí, funcionó fenomenal. Había muchísima gente. La Casa del Libro de Alcalá de Henares estaba llena. En el centro comercial Alcalá Magna. Sí. Y allí presentamos un cuentacuentos, contamos la historia de Kitty, hablamos después también de Te cuento un secreto, hicimos actividades de dibujamos a Kitty, estuvimos haciendo algún truco de magia, porque también hay algo de magia en Te cuento un secreto, fue muy divertido. Los niños aprendieron un truco para las Navidades, para dejar pasmados a todos sus familiares. Estupendo, estupendo. Cantamos también. La verdad es que pasamos una velada fantástica. Y hay algo que no quiero que se me olvide, y es que dentro de estos materiales, de estos cuentos perfectamente situados en nuestras familias, también hay un guiño a los profesionales, a los educadores, al profesorado. Esto es fundamental. Bueno, de hecho yo soy profesora, claro, aunque soy profesora de secundaria, pero no quiero nunca dejar de lado la labor tan extraordinaria y a veces poco reconocida de los profesores. Hay que quitarse el sombrero, ¿eh? Sí, hacen una labor impresionante y a veces con compañeros míos profesores hemos hablado de la necesidad de soportes, de materiales de este tipo. Entonces yo quise hacer un plan lector. El plan lector normalmente se encuadra en un colegio pues como aquel que soporta el plan de la lectura como un objetivo dentro del curso, y entonces creamos fichas
concretas, muy bien estructuradas, hablando pues esto de todas las emociones, pero también tratando cosas de conocimiento que ellos normalmente tienen, y después hemos aportado a estas fichas actividades complementarias. Estas actividades complementarias son interesantes porque hemos tomado el punto de vista de las inteligencias múltiples de Gardner. Quizá el público conoce a Gardner porque el año pasado le han dado el premio Príncipe de Asturias. Bueno, su trabajo viene ya desde el año 70 y pico, y él ha estado planteando todo el tiempo que las personas no tienen solamente una inteligencia lingüística o lógico-matemática, sino que las personas pueden tener pues una inteligencia musical, una inteligencia espacial, o sea, pueden ser unos arquitectos fantásticos, o unos pintores geniales, o una inteligencia naturalista muy buena, porque sean unos grandes biólogos. Todo esto lo tenemos en cuenta. Pues nada, manejamos hoy entre nuestras manos las páginas donde te cuento un secreto y del bailarín brillante que acaban de ver la luz estos mismos días atrás desde Alcalá de Henares con el sello, en esta ocasión de Araceli Vega, una herramienta más de cara a los padres, a los profesores, decíamos antes también al personal, sobre todo didáctico, a la hora de manejar determinados valores, sentimientos, sobre todo relacionados con los pequeños. Gracias por presentárnoslos aquí en Onda Cero, Araceli. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer siempre estar aquí. Como siempre, como siempre. Bueno, pues un buen regalo también para estas Navidades. Enseguida enfilamos hacia las 2 en punto de la tarde. Estamos a punto